La hora 19:15 en todo el país. Bueno, y vamos a recibir acá en vivo, en los estudios de Cadena Tiempo, al titular del Colegio Profesional de Agrimensura de la provincia del Chubut, Guillermo O'Connor, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, bien, bueno, contento. Nos ha traído además algo también para compartir aquí, así muchas gracias por tu gesto, Guillermo. Hay mucho por hablar de toda tu actividad y de la actividad del colegio, ¿no? Que hoy se encuentra, ¿en qué situación está el colegio hoy? Bueno, nosotros empezamos la gestión en el 2021, así que ya la estamos llegando al final. En agosto ya terminará nuestra gestión, así que la del mes que viene, el 25 de mayo, nos gustó la fecha, Osvaldo, ¿viste? Entonces, el 25 de mayo, Día Patrio, además. Día Patrio, hacemos la asamblea extraordinaria para la elección de nuevas autoridades. Es una casualidad, pero bueno. Pero lindo, ¿no? ¿Eligen en mayo para que suman en agosto? Claro. El mandato, la ley de creación del colegio indica que los mandatos son de 3 años, así que bueno. ¿Y hay reelección? Si se puede o si hay sí, se puede ser reelecto una vez, pero por lo menos no es mi voluntad continuar como presidente. O sea, ya les has comunicado eso, ¿no? Sí, nosotros creemos desde esta gestión, ¿no? Digo, yo estoy hablando en representación de los demás autoridades de la institución, en esta que haya renovación, pero no solamente para estar en la función, sino porque estar en una función como ser una autoridad en un colegio es un proceso que genera un aprendizaje que si uno no lo vive, no lo transita, claro, es como que eso no ocurre. Entonces somos la idea de solidarizar la participación, de abrirnos a que se sumen otros colegas para hacer ese recorrido. Que es un recambio permanente. Exactamente. Y que todos pasen por la experiencia de conducir un organismo como este. Exactamente, sí. ¿Y cuántos agrimensores hay en todo Chubut? 86. ¿Es el número necesario, suficiente, superpoblado? ¿Cómo está? Sí, en otras entrevistas que bueno, justamente tuvimos acá, que en algún momento yo les comentaba de que sí, faltan profesionales. 86 son los habilitados. Tenemos además profesionales que, no han actualizado la matrícula. Bueno, son cuestiones más bien formales, no quiero aburrirlos en ese sentido, pero sí, somos pocos, se necesitan agrimensores, Osvaldo, en la actividad privada, pero además en el sector público. O sea, realmente estamos ante una situación donde hay una falta en los organismos públicos significativa, notable, y que genera determinado atraso en los trámites que implica, en este caso, la actividad del agrimensor, ¿no? Obviamente. Vos, Guillermo, sos una persona joven, pero ¿vos ves hoy en la juventud que les interesa esta carrera o por ahí no la conocen tanto? Bueno, en una entrevista que nos invitó la Federación Argentina de Agrimensura a hacer en la TV pública, justamente nos habían hecho esa misma pregunta. La agrimensura es una carrera bastante antigua. Ahora, ¿por qué no se conoce la profesión? Es algo que las personas que participamos en la agrimensura siempre nos preguntamos. Creo que por un lado ocurre el poco conocimiento, pero a su vez hay me parece una cierta, no sé si diría rechazo, pero pensar en carreras largas, de ingenierías, que son, hay esta idea en los jóvenes de que son difíciles, de que requieren mucho tiempo. Que buscan algo más corto, más rápido. Claro. ¿Agrimensura cuántos años son? Todas las ingenierías son 5 años. 5 años. Sí, son todas de 5 años. Y acá el dictado es el más cercano a Trelew, ¿cuál es? Bahía Blanca. Y en ese sentido, bueno, la colega Mabel Álvarez, que es una agrimensora bastante reconocida en la provincia,
ella viene proponiendo y gestionando para que se abra la carrera de agrimensura acá en la Universidad Nacional de la Patagonia. En su momento se pensó en la ciudad de Comodoro, en Trelew, pero bueno, obviamente ahí, Osvaldo, siempre entramos en la cuestión, que al momento de generar los recursos para la apertura de la carrera, y siempre es la limitante. Siempre la limitante, Osvaldo, sí. ¿El balance de tu gestión cómo lo haces? Eso sería una pregunta que no sé si diría si es personal o institucional, pero no sé, particularmente... Obviamente que es institucional, digamos, sí, ¿no? Pero sí. Particularmente creo que uno siempre queda disconforme, ¿no? Es como que uno siempre siente que quedan cosas por hacer. En términos de lo que nos propusimos como gestión, hemos hecho todo. Y hemos hecho más de lo que nos propusimos como gestión. Bueno, eso es importante. Sí, sí, pero viste que... ¿Te puedo tutear, por favor, Waldo? Sí. Uno siempre tiene la idea de que se podría haber hecho más cosas. Claro. ¿Esta ley es de tu gestión? Esta ley es la que nos crea. La ley X número 72 es la que nos crea a nosotros como entidad de derecho público. Sí. Es una ley que se aprobó en la honorable legislatura de la provincia en 2019, se publicó en 2020, y bueno, ahí obviamente te acordarás. Que fueron unos años antes de que vos asumieras. Claro, yo soy el primer presidente del colegio. O sea, el primero electo, ¿no? Primero hubo una comisión normalizadora, como en toda institución, y bueno, la primera elección de autoridades fue en 2021, que ahí resulté yo electo como presidente. Bueno, y hace poco fue el día del agrimensor, y ustedes hicieron reconocimientos también muy importantes a gente que ya tiene ¿cuántos años en la carrera? Bueno, primero que nada, gracias por acordarte. Qué bien. Yo no sé cómo hacer para acordarte tanta fecha. O sea, lo de la efeméride... Y uno tiene un calendario, ¿no? Que no es que no está acá, un calendario que... Hoy es el Día Nacional de la Milanesa, por ejemplo. Ah, bueno. Ese es bueno, ¿viste? Es bueno para saberlo. Mirá, la semana pasada, de hecho el 23 de abril, fue el Día Nacional de la Agrimensura. Que antes era Día de la Agrimensora, claro. Obviamente... Esto se propuso de la Federación Argentina de Agrimensura cambiarle a Día Nacional de la Agrimensura. Y se han entregado diplomas de vitalicio a agrimensores que tienen 35 o más años en actividad, que hayan cumplido con determinadas condiciones, por ejemplo, no tengan ninguna sanción, que hayan mantenido la matrícula. ¿Acá en Chubut o en otros lugares del país también? Acá, nosotros somos nosotros en la jurisdicción de la provincia de Chubut. ¿Y me dijiste con cuántos años? 35 o más. O sea, hubo gente que durante muchos años estuvo haciendo su trabajo, pero no tenía el respaldo de esta ley. Antes estaba la ley X número 2, claro, que es la que crea el Colegio Profesional de Ingeniería, Agrimensura y Arquitectura. Claro. O sea, se separan después los arquitectos y después nosotros la agrimensura. Sí. Claro, sí. Pero bueno, esa separación era lógica además. Mira, a mí me encanta cuando me hacen preguntas que me dan para hablar de lo que a uno, ¿no? Sí. Las entidades multidisciplinarias en su momento tenían mucho sentido, pero nosotros somos una provincia que vamos... complejizando las actividades, y en esa complejización de las actividades se van desarrollando otras actividades, se van requiriendo el funcionamiento de distintos organismos, instituciones, en este caso un colegio profesional de agrimensura. ¿Por qué digo esto? Porque yo quiero aprovechar para destacar que la creación del colegio de agrimensura es porque muchos agrimensores, entre ellos colegas como la agrimensora Cecilia Serrán y Nora Socino, entre tantos otras, y otros colegas, pero también ha habido una visión desde lo institucional de nuestra provincia de promover la creación. O sea, esta ley de creación del Colegio de Agrimensura fue promovida por diputados de la legislatura de Chubut de distintos bloques, claro. Como Jacqueline Caminoa y Javier Turiñán, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, hay una visión, creo yo, a nivel institucional, y digo, va más allá de la cuestión partidaria, sí, inclusive, claro, va mucho más allá, tiene que ver con lo que es necesario, lo que se requiere para la comunidad, y en ese sentido es, creo yo, necesario entender eso para comprender
la importancia que tiene un colegio profesional, en este caso un colegio de agrimensura, pero como tantos otros, ¿no?, de la provincia. ¿Y hoy qué pasa con los agrimensoras en este contexto económico del gobierno de Javier Milei, ¿no? ¿Cómo lo están pasando? Bueno, nosotros tuvimos asamblea el 6 de abril en la ciudad de Comodoro y tuvimos que aprobar el presupuesto 2024. Obviamente tuvimos que utilizar las variables que publica el Banco Central para contemplar lo que hace a la devaluación de la moneda y considerar la caída de la construcción como referencia para calcular la cantidad de trabajo que iba a haber en el caso de la agrimensura. La aprobación de este presupuesto ha sido, de estos 3 años, podríamos decir, el que menos recursos ha destinado a la expansión, digamos, de la institución, ¿no? O sea, no vamos a tener inversiones en lo que hace a nuevos desarrollos informáticos para el colegio, en lo que hace a la comunicación, actividades vinculadas a eventos institucionales. Y un ajuste. Sí, o sea, es como, bueno, naturalmente, pero ¿por qué es esto que hemos calculado y solamente el Comité Ejecutivo lo presentó ante la Asamblea lo aprobó porque la Asamblea es soberana, ¿no? Lógicamente. Y es para tratar de impactar lo mínimo posible, no solo en el bolsillo del profesional, porque la tasa la paga el profesional, o se traduce en lo que paga el comitente. Y explico esto. Vamos a suponer que vos, Osvaldo, querés contratar a un profesional de agrimensura. Indistinto de si contratás a fulano o a sultano, ambos pagan tasa, ¿está bien? Entonces uno diría, bueno, eso no cambia nada, lo va a pagar al final el comitente. Pero ¿qué pasa? Cuando hay poco dinero, se dan situaciones donde se empiezan a generar actividades en la informalidad. O sea, bueno, prescindo del agrimensor. Claro. Entonces, la filosofía, el espíritu de lo que nosotros hemos perseguido es decir, tratemos de generar el menor impacto en el costo final de la actividad del profesional para que todavía se pueda seguir haciendo operaciones inmobiliarias en el marco de la intervención de un agrimensor. Claro, porque si no entramos en situaciones donde se empieza a hacer de manera irregular y después te empezás a encontrar con que tenés que ir resolviendo todo eso que se va básicamente, como decimos... Es una cuestión de conducta de los profesionales. Claro, porque... de ética profesional podríamos hablar también. Claro, bueno, me traía a colación el tema de la ética porque justo en la última asamblea uno de los miembros del Tribunal de Ética destacaba algo que, bueno, está publicado en las actas de la última asamblea, en la página nuestra del colegio. Él destacaba la independencia que ha tenido el Tribunal de Ética en relación al Comité Ejecutivo para su funcionamiento. Y esto tiene que ver con algo que para esta gestión, y yo confío que seguirá siendo así, indistinto de los colegas que conduzcan la institución, sea un pilar. Claro, que sea un norte, que sea un algo que está establecido y que sea algo que tengamos entendido. O sea, voy a dar un ejemplo. El Tribunal de Ética, cuando hay una situación donde un comitente o algún profesional quiere hacer un reclamo para con el ejercicio de un profesional, pasa directamente al Tribunal de Ética. O sea, el Comité Ejecutivo nunca se entera de esto. O sea, yo, por ejemplo, podría tener puede haber un reclamo hacia mí y yo no lo puedo saber, lo cual a nosotros... Una independencia. Claro, una independencia, y estamos muy contentos con eso. Para nosotros es un orgullo, pero además algo que confiamos que va a tener muy buenos frutos ese tipo de acciones, ¿no? Porque... y la deja una institución sana. Sí, exactamente. Transparente. Sí. En este país hablamos siempre del tema de transparencia. Te quería preguntar, como hablamos del contexto económico, esta situación de la parálisis de la obra pública, los privados que obviamente algunos pueden desarrollar, otros están como parados tratando de ver, ¿no? ¿Esto impacta en ustedes, en la actividad de ustedes? Sí. Mucho. Sí. Hay un impacto...
si me extiendo mucho me avisas, ¿eh? Sí, sí. Dale. Hay un impacto obviamente a nivel macroeconómico y también en términos normativos, por ejemplo, o sea, si nosotros promovemos que en los distintos municipios se utilice el instrumento del certificado de amojonamiento, eso genera una mayor regularización en términos de lo que se desarrolla en cada municipio y genera trabajo para los profesionales. Entonces, las entidades como los colegios profesionales, entidades deodontológicas, deben velar por el bien de la profesión y promover el ejercicio de la profesión. Entonces, bueno, en ese sentido, y como te dejaba ahí justamente entre la ley y el proyecto de ley provincial de catastro, que contempla otras actividades que desarrollaría el profesional de agrimensura, como es la verificación de la subsistencia del estado parcelario. En ese sentido, en el año 2007 se aprueba la Ley Nacional de Catastro y es lo que nosotros venimos trabajando con el Colegio Notarial para generar una ley provincial de catastro que ya contemple estos nuevos cambios en el ordenamiento jurídico de fondo de nuestro país y que genere mayor ordenamiento, que promueva mayor celeridad y seguridad en el tráfico inmobiliario, básicamente en las compraventas y en la actividad inmueble, y que obviamente tiene un impacto en el ejercicio de la profesión. Entonces, a modo de resumen, te podría decir que sí, las situaciones, los determinados contextos son promotores o no a nivel macroeconómico, pero también a nivel normativo, que te permiten analizar, deliberar, estudiar, promover y generar la normativa, el derecho positivo que te permite reglamentar este tipo de instrumentos, como es la Ley Provincial de Catastro, entre otras leyes que nosotros venimos pensando para nuestra provincia del Chubut. ¿Y cómo ves? Yo por ahí te saco de presidente del colegio para hablar directamente de tu mirada, ¿no? ¿Cómo está hoy Catastro a nivel provincial? ¿Cómo está? ¿Es un organismo moderno el que tiene la provincia? ¿Hay modificaciones? ¿Entiende usted que hay que hacerlas? ¿Le han acercado comentarios al gobernador? Nosotros el año pasado le hicimos llegar algunas propuestas a Facundo sobre... Facundo Val. Sí, a Facundo Val, sí. Al ministro de Economía. Al ministro. Sobre la Dirección General de Catastro y los distintos organismos vinculados, o sea, el registro de la propiedad y rentas. Nosotros somos de la idea de que uno debe dar el ejemplo, ¿no? Para poder decir, che, vamos por acá. Por eso es que nosotros hemos hecho un sistema informático de control de labores, por eso hemos promovido el debate, el trabajo conjunto con el Colegio Notarial, con el Colegio de Corredores, con los municipios, con los distintos organismos, acercarnos, hablando, y ahí está una palabra que es sumamente importante y es el consenso, que esa es la herramienta política que se necesita. Entonces vos me preguntás, bueno, ¿cómo está la dirección? Bueno, yo te diría que esa es la vía. La vía es el consenso, la vía es el análisis mancomunado, es pensar cómo podemos ir resolviendo, cómo podemos ir instrumentando. Te diría que no sé si me lo preguntás en carácter, bueno, vos me decís, no como presidente. Sí. En tu tarea diaria, vos como agrimensor vas a Catastro. ¿Crees que es un organismo que está modernizado o le falta muchísimo? ¿Está necesitado urgente? Sí, a priori yo considero que debería tener un sistema informático de gestión de los expedientes. Esto es algo que se lo propusimos en su momento a la Dirección General de Catastro, pero esto... Yo me quiero detener un poquito en esto. La informatización tiene varias ventajas y no es solamente algo que te permite tener menos papeles. También te genera mayor orden, mayor transparencia y eso es importante porque a priori te genera que no haya controversias. Claro. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, bueno, nosotros hemos tratado de dar el ejemplo de para donde entendemos que tiene que ir las cosas. Creo que en ese sentido marcamos hacia donde entendemos que tiene que ir.
hacia Claro. dónde va y hacia dónde debe ir, lo vinculado en este caso a la profesión de la agrimensura, porque, bueno decirlo, y bueno que vos me lo preguntes, Osvaldo, la agrimensura y el catastro son actividades reservadas de la profesión del agrimensor, justamente. Sí, O sea, sí, por sí, ley, sí, sí. la Ley de Educación Superior, el artículo 43, que contempla las actividades que son reservadas por ley, la agrimensura y el catastro son actividades exclusivas del agrimensor. Esto, bueno, son cuestiones que hemos venido tratando porque en su momento, cuando había un profesional de la agrimensura, como director general, de pronto uno está hablando con un par, uno está hablando con una persona, no solamente par en términos técnicos, sino que además un par en términos del vínculo, ¿no? Siempre sigue estando en el marco de la misma profesión y de la misma institución en definitiva. ¿Y por qué te comento esto? Porque felizmente hoy en la provincia de Río Negro asumió el agrimensor Marcelo Lupiano, quien fue en su momento presidente de la Federación Argentina de Agrimensura, asumió hoy como director de catastro. Y es una alegría para nosotros, Claro. porque uno va a ir y va a conversar con un par con la responsabilidad profesional, inclusive, Claro. que tiene un par, que es una autoridad en una institución, Claro, en este caso que conoce de la todo. Dirección de Claro. Catastro. Así que, bueno, nosotros en ese sentido propusimos, obviamente, en su momento a Facundo que hubiera un agrimensor como director general De y catastro. y que se ocuparan los distintas áreas del organismo catastral. Yo en ese sentido, y obviamente, como bien te decía recién, hay una cuestión macroeconómica y hay una cuestión de reordenamiento de las piezas en términos políticos y en términos institucionales. Facundo nos recibió muy bien, escuchó nuestras propuestas y bueno, es un buen momento. También en su momento el vicegobernador Gustavo Mena, exactamente. estuvo en conversaciones con el colegio notarial, donde estuvieron conversando acerca de esto del proyecto de una ley provincial de catastro, y yo esto lo quiero destacar, nosotros esta gestión, así como la gestión del colegio notarial, ha tenido una apertura al debate, al trabajo conjunto, mancomunado, y eso ha sido fundamental, Literalmente, Osvaldo, ha sido fundamental para poder llegar a acciones. O sea, si no hay acuerdo, es muy difícil accionar. Y bueno, en ese sentido, vos me preguntás particularmente... ¿Están esperando a que nombren a alguien como el caso de Río Negro? Y nosotros propusimos un profesional de la especialidad. Actualmente hay un profesional de otra especialidad. O sea que la propuesta llegó al gobierno. La propuesta está. Después yo en ese sentido soy respetuoso, muy respetuoso, ¿no? de los momentos para las cosas, ¿no? A veces, y esto es una realidad, que yo creo que nos pasa a todos. Decir, esto tiene que ir por acá y después la realpolitik de las cosas a veces es más complicado. Yo por eso en ese sentido creo que hay una tendencia hacia la apertura, hacia el diálogo, y eso es notable en algunos aspectos. Por ejemplo, es más, el registro de la propiedad ha hecho grandes avances en la digitalización, que para nosotros es ejemplar. ¿Y por qué te digo esto? Porque si el registro de la propiedad, que es algo muy vinculado al catastro, lo ha podido hacer, entonces evidentemente es algo que se puede hacer también. Claro, y en ese sentido, de hecho, para que lo tengas como ejemplo, hay provincias donde directamente ya los expedientes, los planos van digitales, van en formato digital. O sea, hay una tendencia. No obstante, también hay que reconocer que en los últimos años el organismo catastral empezó un proceso de despapelización y empezó un proceso de poner esfuerzo, ¿no? en mejorar los tiempos. Porque bueno, acá en nuestra provincia se dio la situación de que se retrasaban mucho los certificados catastrales, que es el que pide el escribano,
Entonces eso generaba retrasos en el tráfico inmobiliario con el consecuente impacto en la actividad, por ejemplo, de la construcción. ¿Y por qué te comento esto y por qué lo digo? Porque realmente necesitamos tener los recursos para poder tener un catastro digitalizado, moderno. Y acá hay una cosa que yo quisiera destacar para con los empleados del organismo catastral, así como del registro de la propiedad. El año pasado yo estuve conversando acá con Laura, Morán. ¿Cómo es la chica simpática? María Laura Barcia. Bueno, y hablábamos de la actividad que hicimos cierre en la legislatura sobre nuevos derechos reales contemplados en el Código Civil y Comercial que se aprobó en 2015 y la Ley Nacional de Catastro 2007, y la participación de empleados del organismo fue increíble. Las ganas de los empleados de querer capacitarse, bueno, y eso es un dato más que positivo ese. Más que positivo y súper agradable eso. Sí, bueno, 19:41. Te agradezco mucho, Guillermo, tu tiempo y bueno, hemos tratado de sintetizar un poco mucho material para hablar, pero bueno, nos falta la ocasión. Gracias por haber venido. Gracias Guillermo, a ustedes, como siempre, por invitarme. Gracias, realmente. Vamos a la pausa y ya volvemos para el cierre. 19:42 la hora en todo el país.